Mi nombre es Fernando, soy del Consejo Ciudadano de Podemos de Valdemoya. Hoy estamos para un tema que no es demasiado usual en ningún partido, son las Fuerzas Armadas. Normalmente todos los partidos tratan de rehuir el tema. Es un tema un poquito escabroso, es un tema que todos prefieren no entrar. Pero sin embargo las Fuerzas Armadas vienen a tener aproximadamente unos 180.000 efectivos entre Ejército de Tierra, Marina y Aire. El presupuesto que tienen es entre 5 y 9.000 millones de euros. Digo entre 5 y 9.000, el abanico es grande, según se meta I+D, según se meta el material de la Guardia Civil, pero bueno, las cifras son respetables. En comparación podemos ver que las cifras que hay para dependencia son 3.000 millones de euros. Para toda la sanidad, que es el presupuesto más grande que tiene España, son 45.000 millones. Es decir, que es una cifra bastante importante. Si a esos 180.000 efectivos del Ejército sumamos 86.000 de la Guardia Civil, vemos que son cifras grandes. Si además añadimos el personal civil que trabaja en las maestranzas, en empresas dedicadas a defensa, etc., ya son números muy respetables. Sin embargo, utilizando las palabras de Luis, las Fuerzas Armadas tienen un punto negro, que no es que sea exclusivo de España, es común a casi todas. Lo que pasa es que tal vez aquí por tradición se acentúa más, y es esa especie de oscurantismo, esa especie de, ¿cómo lo denominas?, falta de fiscalidad, con el cual cualquier cosa que ocurra, todo queda medio enterrado. Más vale no levantarlo, se sigue la inercia y se va moviendo. Así tenemos los casos de las 3 soldados y cabos del Ejército del Aire, últimamente el de la comandante Zoraida, Zaida, que bueno, cuando sale en televisión, pues explota, es muy movido, pero luego todo sigue igual. Poco se mueve. Aquel que intente denunciar algo, pues lo lleva mal dentro de las Fuerzas Armadas, porque normalmente va a tener lo que denunciar pues a su superior, que a lo mejor es el que lo ha cometido o el que lo ha permitido. Entonces sabe que su futuro es un poquito difícil. Luis es una de esas personas que lo ha visto desde dentro, desde las Fuerzas Armadas, y cuando lo ha denunciado, pues todos sabemos lo que ha pasado. Acaba afuera. He visto algunas campañas de desprestigio desde medios de prensa, donde un menos guapo te dicen de todo. En fin, tenemos ahí. La forma en que lo vamos a hacer hoy es que Luis va a hablar, a un lado, después tenemos a Masi, es coronel retirado de la Guardia Civil, yo creo que casi todos le conocemos, y luego nos hablará, haré una pequeña introducción con él, y primero pues pasamos la palabra a Luis. Después de las 2 presentaciones, se abrirá el turno de preguntas, que yo creo que es lo más extenso y lo más rico de esto. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes a todos. Lo primero que quisiera es disculparme con todos vosotros por haber llegado tarde. No suele ser lo normal, pero bueno, en principio iba a venir en coche, al final no he podido venir en coche, he tenido que venir en tren y por lo que veo las comunicaciones no es que sean especialmente buenas. Pero vamos, he llegado tarde porque he llegado tarde, no por las comunicaciones. Así que lo primero, disculparme. Y lo segundo, agradecer por supuesto tanto a Podemos como a Maximiliano poder hacer esta charla con vosotros, el hablar con vosotros. Yo creo que es muy importante, ¿no?, al final que los militares, los guardias civiles podamos reunirnos con vosotros y charlar y bueno, contaros un poco lo que pasa en ese mundo tan cerrado, lo que pasa en ese mundo tan cerrado que es el nuestro, que yo creo que en general es muy desconocido, ¿no? Sobre todo en las Fuerzas Armadas ocurre exactamente lo mismo en la Guardia Civil, desde que se eliminó el servicio militar obligatorio, lo cual yo entiendo que es una buena medida, porque las Fuerzas Armadas necesitaban profesionalizarse, pero bueno, debido a que existe la falta de libertad de expresión dentro de las Fuerzas Armadas, lo que ha sucedido es que se ha perdido el conocimiento social de lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Antes todos teníamos o contábamos con la historia que nos contaban los chavales que iban a la mili, ¿no?, las historias de la mili, y eso al final generaba un conocimiento social en toda la sociedad de qué era lo que estaba pasando en los cuarteles, ¿no? Yo creo que hace 20 años prácticamente todo el mundo
Si no era su hijo, era el mismo, si no era un primo, si no era alguien te terminaba contando qué era lo que pasaba. A día de hoy, con las cifras que se han dado, estamos hablando de que no llegan, no acerco más. Si el inalámbrico es mejor. Del inalámbrico. ¿Pero aquí mejor? Sí. Sí, pero nada, es que yo no me... Bueno, lo que estaba comentando, al final en la sociedad española no llegamos a medio millón de personas, aquellas que conocen en profundidad lo que pasa en las Fuerzas Armadas, ya sea porque son militares, exmilitares, guardias civiles o bien familiares de esto. Estamos hablando, por tanto, de un colectivo que es prácticamente insignificante en el conjunto de los 47-48 millones de ciudadanos que somos. Por tanto, yo creo que no me voy a extender mucho más en la presentación, pero yo creo que lo importante, aparte de, por supuesto, lo que os pueda aportar el libro o el conocimiento que podáis extraer de lo que pasa en las Fuerzas Armadas a través tanto del primer libro como de este segundo, es sobre todo que nos podáis hacer preguntas, ¿no? Tanto a Maximiliano como a mí, de qué pasa en las Fuerzas Armadas o bueno, pues la situación actual que se ha generado después del ataque terrorista en París, lo que está pasando en Siria, en Irak, en fin, que preguntéis por todo aquello que queráis, ¿no? Comentar del libro que en el libro se ha hecho mucho hincapié en dos temas que prácticamente no se han contado, ¿no? Y que yo creo que son muy interesantes para la sociedad. El primero es el tráfico de armas y el segundo es el tráfico de drogas. Por supuesto, también se habla de la parte humana de esos militares que han acudido a conflictos y que a día de hoy se están suicidando y nadie nos lo está contando. Bien, en referencia al tráfico de drogas y al tráfico de armas, voy a hacer dos apuntes que yo creo que después, si queréis, nos extendemos más en el tema. El primero es que hoy uno de los arrepentidos de los marineros que traficaron con drogas en Juan Sebastián Elcano, y esto no ha salido nada más que en los medios de comunicación locales, porque los grandes medios de comunicación no lo han publicado, afirma que no eran ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco los que estaban involucrados. Bien, eran como mínimo 50. ¿Vale? Es decir, que estamos hablando de una red organizada. Para que nos hagamos una idea, esto ya lo denunciaba yo en el libro, que se publicó en junio. Es decir, yo ya anunciaba que teníamos un problema mucho más profundo de lo que se quería transmitir a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final la justicia militar es más militar que justicia y lo primero que pretende es proteger a la institución. Y en ese ánimo de proteger a la institución, al final lo que termina es dando cobijo a una serie de personas que no deberían de estar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? En cuanto al tráfico de armas, dos apuntes que yo creo que son bastante reveladores. El primero es que, aunque la mayoría no lo sepamos, Alejandro Agat, el yerno de José María Aznar, declaró en el Parlamento portugués por tráfico de armas, por sus conexiones con un traficante de armas sirio. Quiero decir que esto no es una noticia que haya salido en un medio de comunicación, ni que lo esté contando yo, o que salga en el Hola o en el que me dices. No estamos hablando de un Parlamento portugués realizando unas preguntas oficiales a Alejandro Agat por tráfico de armas, ¿vale? El segundo apunte respecto al tráfico de armas es que el juez Silva, hace 2 años, noviembre de 2013, esto salió en todos los medios de comunicación, pero por supuesto al día siguiente fue silenciado, el juez Silva afirmó y denunció tener correos electrónicos que vinculaban de nuevo a Alejandro Agat, a José María Aznar y a varias personalidades con el tráfico de armas. Entre ellas, volvía a repetirse el mismo punto de conexión, y es un traficante sirio que es muy conocido por las monterías que tiene con el rey, o el antiguo rey emérito, don Juan Carlos I. Bien, dicho esto, por si las conexiones o no vamos conectando un elemento con otro, un catedrático de economía denunció que el rey Juan Carlos I, esto también está en varios medios de comunicación, se llevaba comisiones entre 1 y 2 dólares por cada barril de petróleo que España importaba. No es ninguna broma. Si seguimos añadiendo piezas a este puzzle, la cuarta pieza, que yo creo que es bastante importante, es el New York Times. El New York Times habla de una fortuna personal del rey de unos 1.800 millones de euros. Bien, uno se va al salario del rey Juan Carlos,
el rey emérito, y bueno, le podemos conceder hasta $500.000 de salario por cada año que ha trabajado, que no es así. Si acudís a él, yo no sé lo que gana este año, pero desde luego la mitad de ese $500.000. Pero bueno, aún añadiéndole $500.000 de euros a los 40 años que ha estado en el país, eso me dan $20 millones de euros. De 20 millones de euros a 1.800 millones de euros, pues no lo sé, pero una de dos: o le ha tocado muchas veces la lotería, que puede ser, o la verdad es que invierte muy bien el dinero. Y bueno, en fin, yo lo que le pediría es que escribiese un libro para que todos los demás pudiéramos copiar su sistema para ganar dinero y aumentar la fortuna, porque no está nada mal, ¿eh? En fin, dicho esto, son varios apuntes. Todo esto se refleja en el libro, siempre en forma ficcionada, en base a una serie de personajes que van viviendo una serie de acontecimientos. Y bueno, creo que es importante porque, como he comentado, anticipa una serie de noticias que lo normal es que no lleguen al ciudadano, pero que se están produciendo y que me parecen muy importantes, ¿no? En fin, dicho esto, pasamos rápido a Massimiliano y bueno, daros las gracias por estar aquí y que me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Muchas gracias. Solo se le ha pasado a Luis un punto, y es que la deducción es que el rey emérito es muy ahorrador y sabe invertir efectivamente. Bueno, Massimiliano, el coronel retirado Massimiliano, todos lo conocemos en el pueblo, fue teniente coronel de la Guardia Civil, ha estado destinado en París y de allí nos puede contar luego posteriormente la experiencia en cuanto a lo parejo que puede ser en organizaciones la Gendarmería francesa y la Guardia Civil española, que la organización es muy parecida. Tal vez lo que es distinto en la actualidad es que una organización ha evolucionado y otra no. De cualquier forma, bueno, Massimiliano tengo que apuntar que está retirado de las Fuerzas Armadas, pero no de activo. Somos testigos como hace no mucho y continúa en la lucha por los derechos, en particular por los mayores. Los mismos que toman la bandera de las Fuerzas Armadas como algo folclórico de desfiles, las banderitas y nada más, pues esos mismos consideran que la gente mayor no está capacitada para decidir políticamente. Entonces, sabéis que aquí en este pueblo se prohíbe que la gente mayor hable de política en los centros de mayores. Se les traumatiza, sobre todo si se les habla del futuro de las pensiones. A lo mejor es bueno. Bueno, sin más preámbulos, paso el micrófono a Masi, que nos va a hablar largo y tendido de todo esto. Muchas gracias por tu presentación y sobre todo por la referencia a los mayores, que efectivamente tenemos déficit de derechos, pero bueno, para eso esa es la ventaja que tenemos de vivir mucho, que si nos da tiempo a seguir luchando por algo que tuviéramos ya de algo resuelto, pues nos teníamos que morir, ya no teníamos otra cosa que hacer. Bueno, yo había pensado dar unos borchazos, digamos, de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, el ejército es una asociación, como he dicho aquí, un poco cerrada, o mucho cerrada sobre sí, pero ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, pensar que al principio, digamos, siglo XVII y XVIII, el ejército era una cosa de los nobles. O sea, para ser capitán, para ser jefe de un regimiento, tenías que tener nobleza. Eso hasta 1836, en que se quitó la necesidad de la limpieza de sangre, por ejemplo, para poder ser oficial, ¿no? En esto quiero recordar que la Guardia Civil, cuando se fundó a mitad de ese siglo, le dieron el título de Guardia Civil en el sentido de que el honor de la Guardia Civil no se debe perder jamás. Es decir, le regalaron el título del honor cuando ya el honor, digamos, empezaba a no servir para nada, pero la gente todavía tenía un sentido real, digamos, de que el honor era algo tangible y el fundador de la Guardia Civil, pues bueno, se lo regaló para que la gente pues se animara a hacer el trabajo como Dios manda, ¿no? Pero voy al hecho de que el honor, y todavía hoy en las ordenanzas vemos que el honor sigue figurando, es decir, el honor todavía viene, digamos, atravesando todo el recorrido de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que es un arma de doble filo. Hay mucha gente que pone el honor donde no debe de ponerlo, y entonces el honor, por ejemplo, pues lo pierden con mucha facilidad
cuando se trata de trabajar con los subordinados, cuando se les falta el respeto, cuando se les ningunea, entonces aparece gente que tiene todo menos honor, ¿no?, a la hora de trabajar. Y todavía hay una queja actual de las clases de tropa y de marinería que no pueden ir a las residencias oficiales. O sea, hay residencias para suboficiales, las hay para arriba, pero las clases de tropa y marinería. Y esto me acuerdo de un ejemplo que pone aquí de un coronel en un momento del desastre anual, en el año 21, en que delante de sus narices acuchillan a 900 personas. Como era soldado, me imagino que le daría importancia cero, ¿no? Y que también nos hace reflexionar qué tipo de élites hay en este país. O sea, qué tipo de élites hay en este país que la vida de una persona que está trabajando con él, para él, permite que sea acuchillado. Ya no digo que se fuera o no mediante precio, que todavía es más bárbara. Pero es que estas élites han echado de la tarjeta sanitaria a 1 millón de personas que estaban miradas aquí. Es decir, ¿qué gente tenemos? Y sin darnos cuenta, a veces estamos trabajando para esta gente. O sea, esta gente que realmente son ellos y los demás no pintan nada. Es decir, el trabajador no es nadie. Es decir, el que trabaja para mí no es nadie. Es decir, es tremendo el ver las clases sociales de uno. A veces dicen una lucha de clases, la clase del obrero y tal, pero bueno, el obrero trabaja para el señor de la fábrica y la fábrica resulta que considera como cero, y lo considera porque tenía sindicatos que defendían sus derechos. Si no hay la unidad que hace la fuerza, pues da igual, ¿no? Y hay que recordar que a principios de siglo, especialmente las fuerzas militares, sobre todo en las zonas industriales, como puede ser Cataluña y el País Vasco, era el ejército el que reprimía directamente, ¿recuerdas? Y Miranda del Bosch y el gobernador que entonces había en Barcelona, pues esta gente tenía su pandilla de pistoleros y el mismo era fueran de UGT que de CGT, fin, de los FAI, y iban directamente contra los obreros para masacrarlo. Este es el servicio, digamos, que le hacía a las élites el ejército. O sea, y si vamos hacia el siglo XIX, hay que recordar las guerras carlistas, hay que recordar los pronunciamientos, o sea, hay que recordar la utilización, digamos, política y personal que estuvo haciendo los militares de la época, los que mandaban en la clase de tropa, pues indudablemente quiero recordar que los suboficiales no tenían honor, no solamente la clase de tropa, los suboficiales tampoco, que estas gentes honorables pues utilizaban la fuerza que tenían a su servicio, al servicio de la patria, para montarse pronunciamientos y para derribar gobiernos, etcétera, etcétera. Y hay que recordar además que este ejército, que fue derrotado en Filipinas, que fue derrotado en Cuba, porque no se preocupó tampoco algunos se preocuparon. El general Casola, a final del siglo, antes de la guerra de Cuba, se preocupó de poner un ejército al día, pero la oposición que encontró dentro de los generales clásicos consiguieron que la reforma, que él fue el que fundó la Academia Portuguesa, la Academia General Militar, duró 10 años y la consiguieron cerrar. Y consiguieron que toda la reforma que él proponía para hacer un ejército estructurado, en fin, más parecido a lo de ahora, pues lo barrieron aquellas gentes que se reunían en juntas, que saltaban a los periódicos y que tenían una actividad política de extrema derecha, ¿no? Digamos, este es el ejército. Sin embargo, hay que recordar que este ejército, aun en el siglo XIX, nunca fue así, porque fue el que, luchó contra Napoleón en la guerra de independencia, pero claro, era la parte liberal, en fin, pero esos terminaron de recordar el fusilamiento de Torrejos, en fin, es decir, todos aquellos guerrilleros que se hicieron en la lucha por echar aquí al francés, pues cuando vino Fernando VII y compañía y en las fases que fueron casi todas, menos el trienio liberal y luego un bienio en el 55 de tipo liberal, pues todos los conservadores se dedicaron a masacrar literalmente a los enemigos políticos, aunque fueran generales como ellos son. Pero bueno, hubo un ejército, digamos, que trató de traer, el adelanto a España, ¿no?
En el siglo XX, que empezó, digamos, con esta forma borrascosa de un ejército muy pillado por la extrema derecha, por atacar a las clases humildes de este país, al trabajador, se intentó, digamos, poner al día con la ley de Azaña, para asimilar un poco el ejército francés, que era el modelo, y un poco el alemán después, pero igualmente encontró la resistencia que ha terminado en el golpe del 36, ¿no? ¿Y qué pasó después en el 39? Pues que Franco, aparte de expulsar y fusilar pues, cerca de 5.000 oficiales y meter a unos 10.000 falangistas y gente de aluvión para reforzar su sitio, hizo una cosa que se llama depuración. Y la depuración consistió en que fue en el año 42, concretamente. Es que los generales depuraban a los coroneles a los tenientes coroneles, los tenientes coroneles a los comandantes a capitanes, capitanes a tenientes y tenientes a suboficiales. A la tropa no hacía falta depurarla, porque lo que hicieron fue depurar cuando se pasaban del bando republicano nacional para ver si veían espías o tal. Pero vamos, ya en esta depuración no hacía falta porque se entendía que estaban bien encuadrados y por lo tanto si alguno se movía, pues caía toda la represión sobre ellos. Pero sí, con eso consiguió una cierta cohesión porque de alguna manera el inferior le debía el empleo al superior porque no lo había denunciado, o sea, a lo mejor en fin, tenían ciertas realidades republicanas, etc., ¿no? Eso no se hizo aquí después con ellos. O sea, lo que ellos hicieron en el 39, de aquella es cierto que los generales del 78, pues entonces eran tenientes o capitanes, pero eso no se hizo aquí con la transición. Y algunos yo creo que eran muy depurables también. ¿Sí? Yo creo que era gente que tenía suficientes asesinatos a sus espaldas como para haberlos apartado inmediatamente, para haber hecho, aunque fuera de una manera light, haber hecho una cierta depuración. Pero una cierta depuración en ellos, en los jueces, en la policía, etc. Yo creo que por lo menos el ponerlos de cara a su vergüenza, que es un poco lo que trata de hacer aquí. O sea, que esta gente, después de haber hecho las barbaridades que hizo, durante los años 40 sobre todo, y una policía, por después, bueno, pues han pasado al reino de los cielos sin romper ni mancharlo. Yo creo que no es por espíritu de venganza, pero sí por espíritu de justicia, que entiendo que quien haya hecho barbaridades, por lo menos que se ha sometido al escrutinio público, a la vergüenza pública, y esto no se puede hacer así, ¿no? Que estamos ahora, 40 años después, reivindicando, vamos a ver, sí, todavía con 130.000 personas en las cunetas, todavía reivindicando el derecho a enterrar a los propios muertos. Es una barbaridad. Bueno, pues esto es lo que nos ha dado de sí. En el 78 se hizo el primer cambio, porque hasta entonces lo que funcionaba para el ejército eran las reales ordenanzas. Estas reales ordenanzas, que son casi copia de las de Carlos III, regulan una vida en los ejércitos en base a las amenazas, al castigo y a la represión. O sea que si uno coge cualquier artículo, pues ve que el que no cumpla con tal cosa, ponga. El que no cumpla con el que no haga esto, es que todos se vuelven, digamos, amenazas. Está hecha, digamos, regula el soldado, el cabo, el sargento, estaba regulando empleo por empleo, a cada uno le enseñan sus misiones y el que no la cumpla paga. Entonces, la primera apertura hubo eso fueron las grandes ordenanzas del 78, donde digamos, le han considerado un problema, y es que se hizo antes de la Constitución, y algo habrá tenido que ver, me imagino, el que las manda entonces, porque yo he pensado que si las hacen después del 78, pues a lo mejor se podía ir todo junto, es decir, el reglamento interno y la Constitución se podían ir al carajo. Entonces, para defender la Constitución, yo entiendo que primero dice, vamos a poner en orden las Fuerzas Armadas a través de unas ordenanzas, digamos, modernas, donde se defiendan derechos, donde además se habla de la Constitución, que se defenderá la Constitución y se la considera, digamos, como la mayor expresión de disciplina que entra la defensa de la Constitución. Entonces, en este sentido, se adelantó, pero le faltaba la bendición, era una ley preconstitucional, hasta que en el 2009 se han hecho las nuevas ordenanzas y ya mejorando lo que había, aunque prácticamente es extendiendo un poco más, pues cosas que estaban escritas, digamos así, de una manera muy sencilla, muy simple y tal, pues desarrollando un poco más
de 3 artículos, pero prácticamente con un limpito, y luego añadiendo cosas que se han hecho en camino. Es decir, aparte de tener un trato, digamos, más equitativo entre los que forman las Fuerzas Armadas, consideraciones, etcétera, entre las personas, evitar el maltrato. Hay que recordar que el castigo, digamos, físico, pues todos recuerdan la ley de la putamile por la típica hostia por el soldado, ¿no? De que eso primeramente se condenaba, y otro tipo de cosas parecidas. Entonces, digamos, en la nueva fase, y claro, ya con ciudadanos que también, pues ya de alguna manera, por lo menos estaban en democracia, aunque no fueran demócratas, porque claro, la democracia es una larga carrera para el que quiera ejercitarla, que no se nace demócrata. Se incorporaron cosas tales como, pues eso, la mujer en el 88, luego hay una cosa que es la desaparición de la mili en el 99, pero no creo, bueno, sí que un contexto de reducción de las Fuerzas Armadas en todo Occidente como consecuencia de la desaparición de la Guerra Fría y la caída del muro. Es decir, hubo reducción en los ejércitos franceses, españoles, todo reducción personal. Lo que no redujeron fue la parte, digamos, industrial, ¿no? Pero la parte personal se redujo todo mucho. Y tanto es así que hay un autor que dice que la profesionalización de las Fuerzas Armadas está aliada a una forma de poder en el cual un ejército pequeño, aislado de la población civil, muy apoyado en un desarrollo de las Fuerzas del República, y finalmente las Fuerzas del República sí se han desarrollado más. La Guardia Civil tenía 65.000 miembros en el 78, 79, en los años 80, y ahora pasa de los 80.000, es decir, ha aumentado el número y ha aumentado también en capacidades que tiene, especialidades, etc. Es decir, que hoy día dice que esa asociación, digamos, del poder con un ejército, lo hemos podido ver en Bélgica, por ejemplo, lo podemos ver en Francia estos días, esa asociación de la fuerza del orden público con el ejército para el enemigo interior. Me acabo de recordar que los tiroteos en París eran franceses y venían de Bélgica, es decir, que no vinieron de Siria y han pasado por ahí. Realmente es gente que tiene que estar controlando todo el país, ¿no? Entonces se ha hecho un control así como muy de película, todo en Bélgica, exagerando las formas, pero lo que sí se ve es esa alianza del poder que ha conjuntado a las Fuerzas Armadas y al orden público para asegurarse el control sobre los ciudadanos. Luego también el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas y toda la regulación que supone, con todos los derechos inherentes por un lado, a poder conciliar, que eso también se ha desarrollado, y luego, pues, como era de prever, que no lo previeron hasta que empezaron a ver por lo que se acaba de decir la cobanata, es decir, el acoso laboral, el acoso sexual, etcétera, que también está recogido en estas leyes para de alguna manera erradicar estos abusos, ¿no? Entonces, hoy estamos llegando como acabo de decir, a un tipo de ejército que voy a leer unas cosas de Norman Mailer. Aquí me voy a leer lo del Vietnam. Dice, la guerra del Vietnam aportó lecciones importantes. En primer lugar, demostró el carácter inadecuado y no decisorio de los métodos militares convencionales, que es lo que se está diciendo hoy. Pues eso ya se dijo en el año 73, a propósito del fracaso de la guerra del Vietnam. Dice, una estrategia basada en la movilización política del pueblo podía mantener en jaque y desgastar gradualmente una enorme maquinaria militar, que es lo que ha pasado con Estados Unidos. La gente se organizó y a pesar de la maquinaria enorme, pues con lo cual ahora queremos hacer lo mismo 70 años después, ¿no? O 50 años después. Además, la configuración estratégica no tenía que quedar necesariamente confinada al campo de batalla, sino que en las condiciones modernas y en las circunstancias de una prolongada guerra defensiva, el espacio estratégico puede ensancharse hasta el punto de abarcar al país mismo del enemigo, en este caso Estados Unidos, que es lo que ha ocurrido con el terrorismo. Se ha ampliado, la estrategia no se ha quedado confinado en el Oriente Medio,
de Oriente Medio, de Irak, asaltado, y ahora de Siria al propio país agresor, Estados Unidos, parece que los actuales que hay jamás. Es decir, que esto de alguna manera vemos que las tesis que están sosteniendo, pues podemos concretamente, pues ya son viejas. Es decir. Y para terminar, quiero hacer dos lecturas. Una que es una Norma Meli, periodista, que dice el terrorismo. Dice, el terrorismo pulveriza una ecuación, digamos, de relación, dice, nos priva de la comprensión de nuestra muerte que nos hemos esforzado en alcanzar. Nos quita la capacidad de encontrarle sentido a nuestra vida. Es decir, es una ruptura en la vida normal, el terrorismo, y esa es la gran fuerza que tiene. Es decir, ¿cuál es la fuerza que ha tenido? Pues es la estupidez como el que muere en un accidente de tráfico. ¿Por qué tenían que morir esos primeros? Bueno, pues esa ruptura y ese sentimiento de ruptura con la vida cotidiana que ha afectado a todos los europeos, a todos los franceses, es, digamos, el problema del terrorismo, ¿no? Esta estupefacción que nos deja frente a los hechos, ¿no? Y luego hace una definición de la democracia que creo que también es para tenerla en cuenta. La democracia es un estado de gracia que solo alcanza a los países que poseen gran cantidad de individuos dispuestos no solo a gozar de libertad, sino a trabajar duramente para mantenerla. Bueno, se abre ahora un turno de preguntas. Solamente voy a rogar a Luis que no hable en profundidad del libro de Código Rojo, porque si no nos priva de poderlo leer, entonces mejor no lo desveléis. Están aquí los libros para que los podáis adquirir. Son muy recomendables. Yo nada más que he leído un capítulo y os aseguro que engancha. Es muy recomendable. Por cierto, el título es curioso porque Código Rojo es en el ejército cuando hay un abuso de un mando hacia el castigo de un soldado. Digo que es curioso porque todos recordamos esa película, creo que era de Tom Cruise, de Código Rojo. Yo no recuerdo que se hayan rasgado las vestiduras en todo Estados Unidos, que es bastante militarista la sociedad, y sin embargo nadie ha pedido la cabeza de nadie. Es una película que ha estado muy vista en todo el mundo, muy patrocinada, y no pasa nada. Aquí sí. Pues aquí tenemos a Luis vestido de paisano y no de militar, precisamente por haberlo escrito. Entonces creo que efectivamente algo tiene que cambiar todavía en España. Turno de palabra. Bueno, me llamo José, soy oficial de la reserva. Una puntualización. Esto lo veo yo muy difícil, esto no lo verán ni mis nietos. Tú las pagas tus carnes, yo me he tirado 38 años en el ejército del aire, he visto abusos, he visto la sociedad que no mueve un pelo, nadie, ante lo del JAC 42, ni la oposición, ni el gobierno, el máximo responsable está de embajador. Nadie va a mover un pelo. La izquierda no quiere saber nada de las Fuerzas Armadas. No es popular, no gana votos. O sea que lo veo muy difícil y soy muy pesimista, aunque estoy con vosotros y os apoyo. Por ti, Luis. Bueno, sí, voy a acercarme, que si no, no hay manera. Dar las gracias, por supuesto. Creo que en parte tiene razón, es cierto que es muy difícil, pero yo creo que sí se está consiguiendo un cambio y es muy importante, ¿no? Quiero decir, yo hoy estoy aquí con yo creo que hay que romper un poco con los clichés de izquierda y derecha, pero sí que es un partido progresista, es un partido nuevo, es un partido que tiene ganas de hacer cosas y que el hecho de que esté un militar y un guardia civil sentados en la misma mesa que una persona que representa a Podemos, yo creo que es muy importante y que dice mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que algo está cambiando en la sociedad. Es cierto que tanto la Guardia Civil como las Fuerzas Armadas hemos sido vistas durante mucho tiempo como un órgano de represión, porque bueno, ahí está la historia, no quiere decir que todos hayamos participado de ello, pero es algo que no se puede evitar, ¿no? Hablábamos en los últimos 200 años, hablamos de más de 50 golpes de Estado, lo cual no está nada mal. Es decir, esta participación
de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil en la sociedad, y además, como bien comentaba Maximiliano, con mucho acierto, esa depuración, o esas depuraciones que se han ido haciendo de tal manera que a día de hoy la cúpula militar, la cúpula de la Guardia Civil son terriblemente homogéneas. Eso no quiere decir que todos sean iguales, pero sí que son muy homogéneas, y generan un espectro ideológico que choca con el de la sociedad, porque las Fuerzas Armadas, esa homogeneidad ideológica generaría que si hiciéramos unas elecciones y las elecciones solo votasen la cúpula militar de las Fuerzas Armadas, el resultado no sería ni parecido al que se daría en unas elecciones abiertas a toda la sociedad. Pero cuando digo ni parecido, es que ni parecido, que a lo mejor ganamos un partido que ni siquiera tiene posibilidades de ganar en las elecciones generales, ¿no? Entonces, evidentemente, esto genera un problema, genera fricciones no ya solo de las Fuerzas Armadas con la sociedad, sino, como muy bien ha descrito Maximiliano, dentro de las propias Fuerzas Armadas hay estratos que están en constante fricción, ¿no? Y choque. Entonces, yo creo que, ya digo, me parece que sí, que hay cosas que están cambiando, y que si, sobre todo vosotros, sois la sociedad, os movéis y empezáis a pedir un cambio dentro de las Fuerzas Armadas, yo creo que se va a conseguir, y dentro de la Guardia Civil. Yo creo que tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Civil deben de ser de los ciudadanos. Y es verdad que hay unos ciudadanos que han dado la espalda a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, por toda esta historia reciente. Incluso, si vamos muy lejos, en los primeros años de la democracia, la participación de las Fuerzas Armadas en la sociedad, pues no es que se pueda percibir como algo muy positivo por una gran parte de la sociedad, con lo cual, obviamente, me parece normal ese recelo. Pero al final, abandonar o dar la espalda a estos colectivos creo que es un error terrible, porque los pierdes. Y yo siempre digo que las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil deben ser de todos, no de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, sino de todos, ¿no? Y yo creo que eso ya se está empezando a demostrar, ¿no? Esta charla de hoy creo que dice mucho y es muy positiva, y seguramente hace 4 o 5 años hubiese sido muy difícil pensar en que determinados partidos y determinados sectores de la sociedad se sentasen con un militar o con un guardia civil, porque es cierto que existían unas contradicciones que, además, por otro lado, hay que destacar que son una anomalía con respecto a todo el mundo. O sea, tanto si nos fijamos en países de izquierdas como de derechas, en democracia, como en dictaduras, las Fuerzas Armadas forman parte de la sociedad. Y en España, por desgracia, las Fuerzas Armadas desde hace mucho tiempo pues, no forman parte de la sociedad y viven al margen de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es lo que yo creo que estas charlas van a ayudar a cambiar. Así que yo sí soy muy positivo, y bueno, creo que esto es un paso al frente, ¿no? Con un ejemplo. Sí. El teniente general que ha fichado Podemos, Sí. Fíjate, ni un día tardaron en liquidarle. El hijo de Tejero, bien cerca lo tenemos, hace a coronel celebrando el 23 de febrero. Es que tienen una desfachatez tremenda. Sí. Para las vírgenes, y la Guardia Civil se tiene que comprar los chalecos antibalas. Yo es que eso, y es desde dentro, chalecos antibalas, ¿no? Hay que moverlos desde dentro. Pero la respuesta del ciudadano no debe de ser el abandono, no debe de ser el rechazo. La respuesta del ciudadano no es: cuando haces algo que no me gusta, te dejo que hagas lo que quieras y miro para otro lado. Eso es un error, ¿no? Quiero decir, el ciudadano tiene que luchar por cambiar eso y por integrar las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil dentro de la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo constitucional, que es el artículo 8º, que es el que convierte a las Fuerzas Armadas en garantes de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de España. Ese artículo debe desaparecer porque es una anomalía con respecto a todas las constituciones modernas del mundo, ¿no? Es decir, el ejército o las Fuerzas Armadas no son garantes absolutamente de nada. El ejército o las Fuerzas Armadas son una herramienta de los ciudadanos que se tendrán que utilizar dónde, cuándo y en las formas en las que determinen sus ciudadanos. Es decir, ellos mismos no son independientes para ser garantes de absolutamente nada, ¿no? Bien, de la misma forma, creo que hay que introducir una serie de artículos en la Constitución que delimiten lo que es una guerra, lo que es un conflicto armado, lo que es una misión humanitaria de paz y cuál es el procedimiento para acudir a este tipo de lugares. Quiero decir, por ejemplo, en mi opinión, y esto ya es una opinión personal, ¿no?
Bueno, yo creo que la forma adecuada es el referéndum. ¿Por qué? Porque el referéndum permite, lo primero, la participación de toda la sociedad y lo segundo, obliga a los partidos políticos a posicionarse y a explicar a los ciudadanos por qué hay que ir o no hay que ir a un conflicto. Quiero decir, en los últimos 15 años la industria armamentística se ha multiplicado por 44. Es el único sector industrial o no industrial que se ha multiplicado por 44. Es decir, ha pasado de facturar 200 millones de euros a facturar 8.800 millones de euros el año pasado. Evidentemente, detrás hay figuras muy destacadas como pueden ser Morenés. Recuerdo lo que he comentado antes del tráfico de armas, hay muchas personas que están ganando mucho dinero. Y si nos fijamos en estos 15 años, nosotros hemos participado en 2 conflictos, en Irak y en Afganistán. ¿Podría haber aumentado la industria armamentística sin la participación española en estos conflictos? Seguramente no tanto, eso con toda seguridad, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchos intereses detrás de la participación española en Irak o en Afganistán, ¿no? Y si no se controla constitucionalmente, si el ciudadano no participa de esas decisiones, lo que vamos a seguir es permitiendo que el gobierno acuda a determinados conflictos por unos intereses más propios de esa cúpula del gobierno que de todos los ciudadanos. Y también, además, se está eliminando el factor responsabilidad de la sociedad. Quiero decir, si la sociedad hubiera determinado que había que ir a Irak y que había que ir a Afganistán, y además hubiese determinado también que nos teníamos que ir de Irak y que nos teníamos que ir de Afganistán, porque ahora mismo nos estamos yendo de Afganistán y no hay el más mínimo debate, y estamos dejando un Estado fallido, pues sería la propia sociedad la que después, cuando se encontrase con 2 millones de refugiados, tuviese que afrontar que 2 millones de refugiados vienen porque como sociedad has tomado una decisión inadecuada en un momento dado. Entonces, al final es muy fácil juzgar o echar la culpa a Aznar o a Zapatero, que yo se la he hecho, pero evidentemente como ciudadanos tenemos que empezar a exigir nuestra parte de responsabilidad y decir, no, esas decisiones las quiero tomar yo. ¿Qué es lo que pasa? Una de las primeras cosas que se hacen en Irak, y esto está publicado en cualquier medio de comunicación, es que los invasores dicen, bueno, como compensación a los gastos de guerra, vamos a explotar nosotros el petróleo. Esto es de lo primero que se hace en Irak, ¿no? Entonces, hay que recapacitar, ¿no? Evidentemente, ¿era eso lo que íbamos a hacer a Irak? No, en Irak se planteó la guerra desde 3 objetivos que había que conseguir, ¿no? El primero era destruir las armas de destrucción masiva, valga la redundancia, que por cierto, yo creo que no están. Igual me hago yo un tour el año que viene para ver si las encuentro, porque creo que si las encontrase igual hasta vendría libros, pero no creo que las vaya a encontrar. El segundo objetivo era llevar la democracia a Irak. Creo que no hemos llevado la democracia a Irak, ni nada que se le parezca. Es más, en el momento en el que se abandona Irak es una auténtica guerra civil. A día de hoy lo que está pasando en Irak es dificilísimo de comprender, aun estudiándolo, y dificilísimo de explicar al ciudadano. Y el tercer elemento que queríamos conseguir con la intervención en Irak era evitar que Irak se convirtiese en refugio para organizaciones terroristas. Bien, pues resulta que no solo sigue siendo refugio de organizaciones terroristas, sino que además se ha creado la organización terrorista más grande que hemos conocido en los últimos 20, 25, 30, 40 años. O sea, un auténtico disparate. Bien, ¿cuáles eran los objetivos que perseguíamos en Afganistán? Pues muy similares, ¿no? Para haceros una idea, la versión militar en Afganistán existe y está publicado en medios de comunicación, no en España, pero sí medios de comunicación muy importantes internacionales. La versión militar en Afganistán produjo una reducción del cultivo y la exportación de opio. Bien, el opio se utiliza fundamentalmente por 2 industrias, entre comillas, ¿no? La primera es la farmacéutica y la segunda son los contrabandistas de drogas, ¿no? Entonces, evidentemente, en un momento dado, esa excesiva presión militar que impide ese cultivo y exportación de opio, bueno, pues empieza a sufrir una serie de presiones y se rebaja. Bien, a medida que se rebajan esas presiones, el cultivo de opio en Afganistán vuelve a florecer y de repente nos encontramos con pequeñas señales
que nos van diciendo que algo está pasando. Ya no es que la industria farmacéutica vuelva de nuevo a hacer uso del opio, tenga más facilidad para usar el opio, sino que la heroína se vuelve a vender barata en Estados Unidos. Consecuencia de ello, un actor que además está en la cartelera, ¿no?, que es Seymour Hoffman, fallece por una sobredosis de heroína. ¿Por qué? Porque la heroína vuelve a estar barata en Estados Unidos cuando hacía muchísimo tiempo que no estaba barata en Estados Unidos. Con esto quiero decir que, por desgracia, estamos interviniendo en determinados países y ya no solo es que lo estemos haciendo mal, sino que además no lo estamos haciendo por nuestros propios intereses, sino por unos intereses que no son los de los ciudadanos y que en ningún caso son para protegernos de futuros atentados terroristas, porque desde luego ningún Leopard, tenemos 240, nos va a proteger de ningún atentado terrorista, ¿no? Yo creo que eso es obvio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los ciudadanos tenemos que exigir responsabilidades y tenemos que intentar cambiar el modelo, y está en nuestras manos hacerlo. Ahora bien, también es muy fácil no protestar, ¿no? Es muy fácil dejar hacer y bueno, que me solventen el problema. Y pues estos señores no nos van a solventar el problema, no lo van a agravar más. Entonces yo creo que, ya digo, es una cuestión de los ciudadanos y hoy yo creo que estamos haciendo algo muy bueno aquí, ¿no? Una pregunta de opinión. Muchas gracias, Luis. Antes... no te preocupes, mejor sin micrófono. De opinión geopolítica, ¿hasta qué punto justifica la existencia del famoso enemigo invisible, la no disolución de la OTAN? Bueno, yo creo que es obvio. Aquí hay una casualidad a nivel nacional y es la desaparición de ETA, entre comillas, porque no ha desaparecido, pero sí el momento en el que ETA deja de matar y los ciudadanos dejan de percibirles como un peligro, y justo tal como ocurre eso, aparece el gran problema nacionalista en Cataluña. Desde luego es mera casualidad, ¿no?, que nadie vaya a pensar que eso pueda estar entrelazado, ¿no? Pero es una casualidad que genera muchos votos a un determinado partido político, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la OTAN nació, como yo creo que casi todos sabemos, para luchar contra ese monstruo que era el comunismo, y de la noche a la mañana se quedó sin enemigo. Y bueno, evidentemente, de repente, la OTAN se da cuenta de que para sobrevivir necesita un enemigo, porque si no, ¿qué sentido tiene la existencia de la OTAN, ¿no? ¿Qué sentido tiene a día de hoy la existencia de la OTAN, ¿no? Entonces, de repente nos empiezan a contar que el gran problema, esa gran amenaza que tenemos todos los ciudadanos es el terrorismo, ¿no? El terrorismo internacional. Pero mi pregunta es, antes del año 90, año 89-90, ¿había terrorismo? ¿Había actos terroristas? Bueno, para poner otra muestra cinematográfica, ahí está la película Múnich. Estamos hablando de un asalto a una villa olímpica en la cual terminan falleciendo atletas olímpicos. O sea, yo me imagino que eso pasase a día de hoy en unas olimpiadas, eso sería tremendo. O sea, tendría una difusión terrible. Bien, pues cuando pasó eso, el terrorismo no era el enemigo de la OTAN, ni era el enemigo mundial que había que terminar con él como fuera, ¿no? Militarmente hablando, el ISIS, o el Daesh, o el Estado Islámico, como queramos llamarlo, porque hasta para eso es complicado, estamos hablando de 50.000, algunas estimaciones hablan de 250.000, pero bueno, los datos oficiales, si tomamos la BBC, que yo creo que es un organismo, es un medio de comunicación muy fiable, habla de unos 50.000 combatientes que controlan un territorio más o menos que puede haber entre 6 y 8 millones de personas. Es un territorio interior, es un territorio desértico y es un territorio llano. Es decir, ese interior no tiene salida al mar, con lo cual tiene unas comunicaciones muy complejas. Es desértico, con lo cual tiene una extremada necesidad de estar en unos puntos muy concretos en los cuales pueda suministrarse o pueda conseguir agua, y además es llano, es decir, no ofrece la dificultad de Afganistán, en el cual hay una serie de entidades montañosas de mucha importancia que permiten el refugio de los terroristas. Bien, con esto quiero decir que militarmente hablando se trataría de esa batalla, en el caso de que quisiéramos librarla, una de las más sencillas de acometer. Y si uno mira el panorama internacional y empieza a pensar, jolín, el enemigo del Daesh o del ISIS o del Estado Islámico son los rusos, los norteamericanos,
toda la OTAN. Entonces, cuando uno empieza a sumar y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que estos señores lleven 4 años o los 2 últimos años creciendo, ganando territorio y que nadie pueda con ellos? O sea, es algo completamente disparatado, ¿no? Cuando además son un Estado, entre comillas, que carecen de armamento pesado, carecen de aviación, es decir, carecen de unas telecomunicaciones militares apropiadas para defenderse, por lo cual esos señores podrían, militarmente, se podría terminar la batalla del ISIS como mucho, en 6 meses. Y digo 6 meses porque lo lógico es bloquearles económicamente y bueno, después de un periodo de 4, 5, 6 meses en los cuales pues, no hayan podido entrar ni salir, ya no digo petróleo con el que se financia, sino comida, alimentos, etcétera, etcétera, y una serie de determinados bombardeos que les impidan tener acceso a la electricidad, al agua y a otra serie de elementos vitales, pues evidentemente después de 6 meses se entraría allí y eso sería un paseo militar, entre comillas. Con lo cual no quiero decir que eso es lo que haya que hacer, pero sí quiero decir que si tantas ganas tiene Occidente y tantas ganas tienen tantos países de acabar con el Estado Islámico, ¿por qué no hacen eso en lugar de bombardear ciudades en las cuales están muriendo muchos civiles, ¿no? Pues la realidad es que al final el Estado Islámico interesa a muchos países que siga existiendo y que siga metiéndose como una amenaza potencial y terrible. Quiero decir, hay un documento, un artículo periodístico muy interesante en Le Monde, este viernes se publicó, de en dónde ha atentado el Estado Islámico. Bien, de los centros religiosos, y eso que nos intentan hacer percibir que el Estado Islámico es un Estado que lucha culturalmente contra Europa y religiosamente contra Europa. Bien, el Estado Islámico ha atentado en 20 centros religiosos, 18 mezquitas, una iglesia, una sinagoga. La mayoría de los muertos del Estado Islámico son musulmanes y la mayoría de muertos del Estado Islámico no se encuentran ni se producen en Europa, se producen en otras partes del mundo. Es decir, es el Estado Islámico esa amenaza que cuando cada vez que veo un telediario me da la risa porque les oye decir que es que nos están amenazando con que quieren recuperar Al-Ándalus y hay muchos ciudadanos que se lo creen. Pues es como si mañana digo yo que en el siguiente libro mis previsiones son de vender 400 millones de ejemplares y ganar el Pulitzer. Bien, pues si eso lo sacan en una televisión seria, evidentemente aquello sería el hazmerreír, ¿no? Es decir, no puede dar credibilidad a este tipo de declaraciones. Evidentemente hay una campaña mediática en Occidente, entre ellos en España, en el cual bueno, habría que revisar quién controla qué medios de comunicación para hacernos creer que el Estado Islámico es terrible y para hacernos creer además que el Estado Islámico combate contra Europa y combate culturalmente contra Europa y que además todo se produce por una cuestión religiosa, cultural, etcétera, etcétera. Bien, eso por supuesto no es así. Es más, en Arabia Saudita se están decapitando personas. Una vez que se las decapitan, pues eso fuese poco, se las crucifica y se deja el cuerpo crucificado en las calles hasta que se pudren. Bien, esto lo habéis visto en algún telediario. El año pasado ocurrió con más de 100 personas. En los últimos 3 días iban a matar a 50 personas. Bien, y vosotros diréis, bueno, igual es que esas personas han sido muy malas. Pues sí, debieron de ser muy malas, porque unos eran adúlteros y los otros eran homosexuales. Bien, esa es Arabia Saudita, aliada nuestra, por cierto. Bien, quiero decir que evidentemente el Estado Islámico interesa que exista a muchísimas personas y a muchísimos poderes y a muchísimos países. Y el día que no exista, habrá que crear otro. Bien, otra referencia. Hay una foto, yo creo que es muy interesante, de Ronald Reagan con los mujahidines afganos cuando eran muy buenos y eran luchadores por la libertad. Bien, esos señores son la proto-Al-Qaeda, eran los que luchaban por la libertad. Pero es que se reunió Ronald Reagan con ellos en la Casa Blanca, o sea que esto es algo que está ahí. Tenemos la película Rambo, en la cual digamos como los mujahidines afganos eran tan buenos, buenísimos y los malos eran los soviéticos. Bien, esos señores, Al-Qaeda, terminaron atentando en Estados Unidos, si es que atentaron realmente en Estados Unidos, pero bueno, si lo hicieron, ahí están sus resultados. Pero ahora resulta que Estados Unidos se ha metido en la guerra de Siria y está contra el gobierno sirio porque lo quiere tumbar, porque le interesa estratégicamente.
Está contra el Estado Islámico, que lucha contra el Estado sirio, porque claro, dice que también quiere acabar con el Estado Islámico. Bueno, y resulta que también está con los rebeldes sirios, que se supone, y en lugar de estar, está contra el Estado Islámico, esto ya es súper complicado, está contra el Estado Islámico, contra Siria, porque quiere ir contra ellos. Pero es que se supone que del Estado de los rebeldes moderados sirios, que se supone que es a favor de los que ellos están y a los que están armando y les lanzan armas en mitad en el norte de Siria, en algo esquizofrénico, resulta que 2 de las 3 facciones que componen el ejército moderado sirio, rebelde sirio, bueno, pues 2 de ellas son afines a Al-Qaeda. Esos son los moderados. Es decir, Israel, imaginaros la perversión de todo esto, está apoyando a Al-Qaeda. O sea, esto es completamente disparatado, ¿no? ¿Por qué? Porque el fin de Israel, de Turquía y de Arabia Saudita junto con Estados Unidos es derrocar, por encima de todo, derrocar al gobierno sirio. Igual que el fin de Rusia, por encima de todo, es proteger al Estado sirio, ¿no? Al final estamos viendo una partida de ajedrez. Entonces, sí, quieren terminar con el Estado Islámico, pero antes quieren terminar con el gobierno sirio. Entonces, realmente no vamos a ver caer al Estado Islámico hasta que no veamos caer al Estado sirio. Esa es la que creo que es la situación actual, ¿no? Detrás de eso hay muchísimas personas muriendo, hay kurdos, hay turcomanos, hay una serie de grupos étnicos que están ahí en mitad de toda esta ensaladilla que no hacen otra cosa que fallecer, ¿no? Pero desde luego el Estado Islámico no es una amenaza global y solo una muestra que yo creo que los que tengamos amigos iberoamericanos, sudamericanos, yo tengo varios amigos, les podéis consultar, les podéis llamar a Argentina, a Chile, a Ecuador y preguntarles, oye, ¿te sientes amenazado por el Estado Islámico? Y seguramente muchos de ellos te dirán que no saben qué narices es el Estado Islámico. Es una gran invención y es un enemigo creado, ¿no?, para cumplir un fin. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque me está gustando muchísimo las explicaciones que nos estáis dando. Yo quiero hacer una pregunta. Dice que son 180.000 militares. 180.000 aproximadamente. Bueno, 180.000 aproximadamente. Teniendo en cuenta que usted ha estado dentro del ejército, ¿tendríamos que tener algún miedo si esto llega Podemos al poder, de que puedan ser poco demócratas? ¿Me entiende perfectamente? ¿O quiero ser optimista y pensar que parte del ejército puede llegar a ser demócrata? ¿Qué tanto por ciento cree usted que puede ser demócrata dentro del ejército? Bien, muy buena pregunta. Sí, bueno, esto además creo que tiene un buen encaje en el sentido de que hace unos meses un ex jefe de Estado Mayor del Aire afirmó que había que ilegalizar a Podemos, ¿no? Yo creo que son unas manifestaciones que muchos las hemos escuchado. Bueno, aparte de ser un auténtico disparate, creo que sí nos muestra que el caso del coronel Maximiliano Klassen es una excepción. Es decir, yo creo que a nivel, sobre todo de la cúpula militar, como he dicho antes, tenemos una cúpula militar muy endogámica, ideológicamente muy homogénea, y desde luego creo que se sienten bastante ofendidos o bastante atacados no ya solo por Podemos, sino por cualquier ideología que pretenda que las Fuerzas Armadas progresen y se democraticen, ¿no? Luego, si queréis, podemos hablar del concepto de democracia de las Fuerzas Armadas, porque no se trata de que decidamos tomar una colina en base a una asamblea, ¿no? El concepto democrático va mucho más allá de eso, ¿no? Pero sí, evidentemente yo creo que entiendo perfectamente, creo que puede pasar algo. ¿En qué sentido? Y voy a intentar explicarlo. A ver, José Bono en sus memorias este año hablaba de que cuando se estuvo redactando el estatuto en el año 2006-2007 hubo un conato de pronunciamiento dentro de la cúpula militar. Es decir, se intervinieron comunicaciones y había varios generales que querían que el rey se fuera de España si no era capaz de enderezar el problema catalán, entre comillas, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace menos de 10 años, nos revela que evidentemente tenemos un problema ideológico dentro de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que hay dos buenas noticias que dar al ciudadano, ¿no? La primera, que yo creo que es muy importante,
importante, aparte de que ya tenemos claro que la cúpula militar sí que querría tomar alguna determinación, no solo si el día de mañana gobernase Podemos, también si pasase algo en Cataluña. Pero hay dos buenas noticias. Primero, que hay una insuficiencia de medios, no hablo de toda España, sino hablo, por ejemplo, de acometer una posible invasión o conquista, o llamémoslo como sea, de Cataluña, aun a pesar de estar desarmada, y es que no tenemos suficientes hombres para semejante tarea. Es decir, es relativamente sencillo ocupar un territorio, pero es altamente complicado mantenerlo. Entonces, no hay suficientes hombres para acometer una operación de esa magnitud en España, y desde luego no los hay lo suficientemente preparados para ello, ¿no? Yo siempre estoy hablando de que este es un escenario que no se va a producir y que es un escenario que, por cierto, a mí me resultaría completamente bochornoso, y por negarme a manifestar públicamente que yo me negaría a participar de ello, estuve 60 días arrestado. Quiero decir también, oriento un poco cuál es la ideología de la cúpula militar cuando arresta a un oficial suyo que dice que no participaría de algo así, en lugar de decir, bueno, pues claro, lógico, no participarías porque no lo haríamos ninguno. Bien, si te arrestan y te meten 60 días en un centro disciplinario por decir algo de eso, es que no están de acuerdo o muy de acuerdo contigo, ¿no? Bien, dicho esto, ya digo que la buena noticia es que primero no hay la suficiente cantidad de medios para acometer esta operación, y ni mucho menos para acometer una operación en territorio nacional. Eso sería a día de hoy, logísticamente hablando, imposible, sino que es que además contamos con otro factor más, y es que esta cúpula militar de honor, gloria, patria, bandera y todo encima son muy cobardes, porque son extremadamente cobardes. Y hay dos puntos históricos en los últimos 40 años que nos lo demuestran. El primero es el golpe del 23F, y yo os invito a que leáis Anatomía de un instante de Javier Cercas, me parece que es magnífico, lo recuerdo bien, cómo en un momento dado, cuando ya parecía que realmente confluyeron 3 golpes de Estado en uno, en fin, es una trama muy interesante, pero en un momento dado, cuando además la mayoría de los ciudadanos ya se habían acostado y pensaban que se había terminado el golpe, todavía existía un enorme peligro, y es que los capitanes generales podían moverse, ¿no? Estuvieron a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, la gran pregunta era, bueno, ¿querían moverse? Es decir, ¿querían una dictadura o querían una democracia esos capitanes generales? Pues obviamente cualquiera que lea ya no solo Anatomía de un instante, sino muchas otras relatos, ensayos, novelas que hay de esa época, tendrán muy claro que desde luego no querían ni mucho menos una democracia, sino que lo que querían era un golpe militar. ¿Lo dieron? No lo dieron. Y no lo dieron porque entonces no tuvieran medios, que sí que contaban con los medios para acometerlo, ¿no? ¿Por qué no lo dieron? Pues por algo muy sencillo, por cobardía. Es decir, a día de hoy un general, un teniente general, un capitán general tiene una serie de atribuciones, tiene unos salarios, tiene unos determinados privilegios, y cuando quieres acometer una operación de estas características tienes que asumir un riesgo, mayor o menor. En el año 81 era mucho menor, desde luego, el riesgo, porque además era un golpe de Estado bendecido por Washington, bendecido por Roma, bendecido por París, bendecido por Londres. Todo el mundo estaba a favor del golpe de Estado, no había ningún problema. Lo principal era que España entrase en la OTAN. Cumpliéndose ese elemento, esa característica, el golpe de Estado estaba asumido por todo el mundo, ¿no? De hecho, ahí están las informaciones que nos han llegado de diferentes países, ¿no? Entonces era muy sencillo. Entonces, ¿por qué no lo admitimos? Por el miedo, por la cobardía. Es decir, esta gente, cuando habla de ideales, son profundamente cobardes y son los primeros que renuncian a sus propios ideales con tal de seguir ganando el dinero o seguir teniendo la posición en el estatus que entonces tenían. Bien, en el año 2006-2007, todos estos militares, altos mandos del teniente general Mena para arriba, que estaban en contra del estatuto y que querían hacer algo y que llegaron a plantearse hacer un pronunciamiento, ¿por qué no lo hicieron? Porque saben que podían perder sus privilegios. Es decir, volvieron a ser cobardes. Ellos tenían una ideología y renunciaron a su propia ideología por una serie de atribuciones. Es decir, cobardía. Bien, nos vamos al 2015. Si se produjese, ya fuese una victoria de Podemos o un problema en Cataluña de que hubiese una independencia unilateral,
estos generales se volverían a enfrentar con el mismo dilema y encima en una situación muchísimo más compleja, porque sería mucho más difícil de asumir en el 2015 una intervención militar o un pronunciamiento, como se quiera llamar, que en el año 81, o bien incluso un pronunciamiento, ya digo, no era un pronunciamiento militar, pero el propio Bono habla de un pronunciamiento, entiendo que es un pronunciamiento mediático en el año 2006. No, los altos mandos son profundamente cobardes y les guste o no, la realidad es que solo hablan cuando se van a la reserva y cuando no están fuera del ámbito castrense militar, es decir, ni siquiera son capaces de exponer sus ideologías y arriesgarse a las consecuencias que pueda asumir decir lo que piensan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos esas dos ventajas. Primero, las dificultades logísticas y después la cobardía de estos señores que son ultraconservadores, pero que les puede el dinero por encima de todo, ¿no? Sí, eso me tranquiliza bastante. Bueno, hay otra cosa más que Sí, yo le iba a preguntar. Perdona un segundo, es que yo voy a discrepar de lo que acaba de decir. No, creo que se me escucha. Dices que los capitanes generales no intervinieron el 23 de febrero por cobardía. En general sí, desde luego. Es decir, No está sería bastante porque estaban implicados, porque al final el golpe de Estado salió que era los bueno. porque al final dices que uno Vamos a ver, sí, vamos a ver. En el golpe de Estado estaba implicado absolutamente todo el mundo. Es decir, fue algo, poco a poco lo iremos descubriendo, pero ya digo, hay determinadas informaciones del embajador alemán, determinadas informaciones que sobre todo están circulando a nivel internacional en medios, además, de mucha relevancia, que nos muestran que evidentemente desde el rey hasta otras personas tenían pleno conocimiento e incluso fomentaron el que se produjese un golpe de Estado, ¿no? Es decir, Adolfo Suárez en un momento dado empieza a tomar una deriva que no gusta nada, ¿no? ¿Y qué es lo que no gusta? Por ejemplo, que de repente empieza a negarse a entrar en la OTAN y empieza a derivar hacia un gobierno, una tendencia socialista, ¿no? Y eso es algo que evidentemente desde Estados Unidos, estamos hablando del año 81, estaba viéndose con una gran preocupación, ¿no? Aunque nos pueda parecer extraño que alguien que ha tenido una formación, o tuvo en su momento una formación fascista, termine cayendo en un régimen, en unas ideas socialistas y además para lo que era la época era muy, muy progresista, no nos tiene que alarmar tanto, porque si estudiamos lo que pasó, y esto no lo podrá decir mucho mejor Maximiliano, había una gran conexión en la época fascista con muchos temas relativos al socialismo, ¿no? Puede resultar un poco complejo, pero no lo es tanto, ¿no? Y lo cierto es que estaba tomando una deriva el gobierno socialista que no gustaba internacionalmente, ¿no? Es decir, en ese momento había una lucha de poder, vuelvo a recordar, entonces sí la OTAN estaba vigente, había una lucha de poder y España tenía que terminar en la OTAN sí o sí, ese era el gran objetivo, porque tenía que ser aliado, ¿no? Es un poco similar a esos movimientos de ajedrez que se han producido en Ucrania, que no hemos visibilizado mucho, porque hay unos medios de comunicación que nos están contaminando en cuanto a que nos están dando una información en un solo sentido. Esto no quiere decir que en Ucrania los rusos sean los buenos, pero en Ucrania los rusos no son los malos, es decir, son buenos y son malos, pero Occidente también ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas muy malas en Ucrania, ¿no? Y en este sentido, en este contexto, evidentemente todos eran conocedores del golpe. El problema que se produce cuando confluyen estos tres golpes es que dos golpes de ellos, dos de los tres golpes militares, aceptaban al rey dentro de la solución. El tercer golpe de Estado ya no aceptaba al rey. Entonces el tercer golpe ya es un golpe que, aun siendo a favor de corriente, tenía que terminar con la figura del rey. Y ese fue el riesgo que no quisieron asumir, ¿no? Evidentemente el rey navega hasta ultimísima hora, el rey da un comunicado a la 1:30 de la mañana, después de haber mandado a Armada al Congreso de los Diputados, y que Armada se presentase allí y decía que no iba en nombre del rey, y que en la Casa Real le dijese, puedes ir, pero no vayas en nombre del rey. Pues no sé si le dices a alguien, puedes ir, pero no vayas en mi nombre,
pues evidentemente la situación es más que clara, ¿no? Entonces, los capitanes generales querían, por supuesto, en líneas generales, la mayoría de los capitanes generales, de los capitanes de las regiones militares, querían dar el golpe de Estado, pero ya digo, tuvieron que asumir tenían que asumir un riesgo, y el riesgo es que si perdían, lo perdían todo, y no fueron capaces de asumirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pasó, y más o menos lo que la historia nos terminará contando. Lo que pasa que ahora nos la están contando de otra forma. Masi tenía un comentario que hacer. Sí. Quería contar también con la evolución de las propias Fuerzas Armadas. Es decir, en el 2011 se admite por fin las asociaciones, es decir, que hay también una permeabilidad social, de tal manera que la gente necesita que su vida normal esté defendida, y eso es, digamos, como consecuencia de que la gente tiene otros modelos que no solamente el militar, y que lo pone en marcha. Es lo mismo, ahora se están vendiendo las casas militares, lo cual quiere decir que desaparecen guetos, es decir, que hay también, digamos, un trabajo en contra de ese ejército aislado. Y por otra parte, la democracia tiene, digamos, un test que es fundamental, que es el de cuentas. Entonces, todas las instituciones tienen que rendir cuentas. Entonces, aunque eso va también lento, que no acabe que digamos, el estamento militar también tiene que dar cuenta de qué se gastan los dineros, en qué misiones hace, cómo los hace, etcétera, etcétera. Es decir, que, por lo tanto, estas cosas también ayudan a que, digamos, esa fuerza oculta, pues, lo sea menos, ¿no? En Francia el ejército le llaman el Gran Mudo. Yo me acuerdo en la primera guerra de Irak, el capitán de navío que tenía jefe de clase, pues cuando le tocó coger el portaaviones, dijo que era una mierda y que eso no se podía ir con eso a la guerra de Irak. Y por supuesto que una carrera brillante que tenía este hombre desapareció. Esto también es importante. Hay gente que admite las cosas, es decir, hay gente cobarde, pero también hay gente que se enfrenta, es decir, que no todos son de esa manera, ¿no? Y hay gente que su carrera no le importa porque defiende, digamos, lo que es de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien es cierto que cuando el 23F, después hubo pastelero, es decir, se les condenó, etcétera, etcétera, pero quiero recordar que la OMD, que fue condenada en el año 76, no la amnistiaron hasta el año 88. Es decir, que, digamos, sí, pero las cosas van progresando, es decir, por lo menos, pero lo que pasa es que, claro, desearíamos que fuera un poco más rápida, digamos, la asunción por todo de los aspectos democráticos de convivencia, y realmente es un trabajo. Pero yo creo que es que la vida es así, es decir, es un choque de intereses. Entonces, indudablemente, hay gente que nos está chuleando, y ¿por qué nos va a dar gratis? Hay que ser la libertad, no se regala, la libertad se conquista. Entonces, claro, como de alguna manera, ¿qué es lo que nos pasa con la transición? Joder, que nos regalaron la libertad. Pero claro, ahora nos hemos dado cuenta de que no habíamos peleado suficientemente y que tiene unos agujeros enormes porque no se peleó, porque fue un regalo, no nos vino nada. Y todavía tenemos que andar peleando cosas. Entonces, esto es algo que tiene que aprender la población. Hay que pelearse. Y esto no quiere decir que haya que andar matando a la gente, pero sí que hay que ir defendiendo los derechos, hay que ir ampliando los derechos, y hay que no callarse cuando uno ve cosas. Es decir, entonces, pero yo creo que Podemos, por ejemplo, y es un ejemplo de que la sociedad ha asumido ya cosas que no está dispuesto, digamos, a tolerar, ¿no? En el pasteleo entre los dos partidos y demás, y que ocultaban las cosas, y aquí parece que no hay nada, y luego pues sí que hay mucha mierda debajo. Y entonces, de alguna manera, está ayudando a abrir los ojos a toda la ciudadanía, y la ciudadanía está apoyando. Y creo que el apoyo que ha tenido es porque la ciudadanía también va viendo cosas aquí y allá que no son de recibo, ¿no? Eso no está claro. Entonces, quería simplemente dar esta nota de que hay también, digamos, una cierta permeabilidad social, digamos, de cara a que se abra, digamos, a la sociedad y a exigir que se abra hacia la sociedad, ¿no? Y en este sentido, yo pues, creo que las asociaciones de los propios militares es un esfuerzo que hay que apoyar, y creo que es un esfuerzo digno de compañeros, ¿no? Yo tengo una pregunta para Masi, ya que tenemos el micrófono en este lado. Luis nos ha explicado
la situación, la mentalidad en el ejército. La Guardia Civil, creo, así no lo puedo explicar probablemente mejor, creo que no es exactamente la misma, porque si se ha caracterizado algo la Guardia Civil siempre es por ser fiel al que manda en cada momento. No hay que olvidar que cuando estalla la guerra en el 36, prácticamente toda la cúpula de la Guardia Civil sigue fiel a la República y, curiosamente, los que se pasan de mando son los guardias de nivel más bajo. Es curioso como los oficiales son los que luego mandan las brigadas mixtas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que hoy día seguiría siendo fiel al gobierno y no habría ningún, digamos, malentendido, vamos a decirlo suavemente? La Guardia Civil ha sufrido, digamos, esta disciplina brutal de orden y mando los años 40 hasta prácticamente hasta los años 80. Claro, ¿qué genera? Pues, y además, la Guardia Civil no ha tenido logística, es decir, que la Guardia Civil que tenía, yo recuerdo ahora cuando fui a San Sebastián, decía, salió teniente, a los guardias que iban a hacer la escolta del caudillo querían meterlos en un gallinero, literalmente. Los 4 tenientes que fuimos allí nos opusimos porque éramos, digamos, en ese decir, ¿cómo va a venir aquí la gente? Efectivamente conseguimos que fueran a una escuela, ¿no? Pero, claro, el guardia que llega de Almería ahí concentrado y lo metes a, igualmente, aunque no los exprese, claro, el cabreo interno tiene que ser tremendo y además contra toda la cúpula de ellos para arriba, ¿no? Es decir, bueno, y esto pues, se ha estado produciendo durante mucho tiempo. Entonces, nuevamente la gente está, en fin, hay. El problema del autoritarismo es que genera sumisión. Entonces, hay quien se hace sumiso porque sabe que es, pues, bueno, la manera de resistir, de vivir, y hay quien se cabrea y lucha y dice esto es inadmisible y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos, digamos, donde tienes más libertad de expresión y más capacidad y tienes ya asociaciones que han costado muchos sudores también a muchos compañeros en sacarlas adelante, y ahora mismo hay asociaciones y hay un consejo y tal, igual que las Fuerzas Armadas, por expresar, digamos, las necesidades pues, de conciliación, de haberes, de comparación con la policía, que siempre están comparando, pero tenemos sueldos más bajos y tenemos más. Y sobre todo porque el estatuto militar de la Guardia Civil y de cualquier gendarmería les obliga a ser disponibles. Es decir, el problema que tiene una organización es la disponibilidad. Es decir, que tú tienes tus 8 horas, sí, pero si luego ocurre cualquier cosa tienes que estar localizado para atender a cualquier, digamos, problema que tenga la población. Claro, es una sujeción grande y para conseguir esa disponibilidad hace falta disciplina, hace falta buen entrenamiento, etcétera, para que la gente asuma que es disponible. Y eso es, yo me doy cuenta, eso es una rebeldía. Hay muchos guardias civiles diciendo, yo soy guardia civil mientras estoy de servicio, luego a mí yo soy Pepito Pérez. Y va contra el estatuto, digamos, contra la organización como militar. Dice, sí, muy bien, pero eres Pepito Pérez mientras no hagas falta a la institución para resolver el problema, ¿no? Y bueno, como de alguna manera todo el mundo separa lo que es el trabajo de lo que son los, y cada vez tiene más fuerza los derechos personales, pues indudablemente se sufre con más angustia y con más cabreo el tener que prescindir, digamos, de lo que el resto de la ciudadanía pues, dispone pues, como derecho al ocio, al descanso, etc., o a disponer de su propia vida, ¿no? Y por eso dices, ¿en qué es lo que ocurre ya? Pues no lo sé. Desde luego, en la guerra, claro, hay que pensar que también en la guerra, en la República, los guardias civiles fueron muy agasajados, subieron los sueldos, en fin, y fueron tratados con mucha dignidad. Y entonces, pues claro, tenía un cierto afecto a la República. Mi abuelo, que era teniente, pues tuvo 3 días que no sabía por qué iba a andar, porque eso pasó en todos los pueblos. Es decir, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Quién va a mandar aquí? Y a toda la Guardia Civil de Galicia la trajeron a Toledo y fueron los que vinieron sobre Madrid hasta que los pararon ahí. Eran la Guardia Civil de Galicia que les habían traído por la Vía de la Plata hasta por Toledo y ahí pues vinieron a montar para acá, ¿no? Pues te digo que son servidores públicos y entonces pues y además muy jerarquizados, como quiere decir pues que cada uno va obedeciendo y ahí precisamente hubo esa depuración jerarquizada de la gente para garantizar la clase. Y además hay otra cosa más que ocurrió después de la guerra. La Guardia Civil antes se autogobernaba en sus propios mandos, digamos, los que
del todo, pero en el año 42 a la Guardia Civil se le impuso un Estado Mayor del Ejército, que duró hasta Roldán. Con Roldán es cuando, digamos, se civilizó. Hasta entonces, o sea, tanto el director general como el Estado Mayor del Ejército eran los que, digamos, mangoneaban a la Guardia Civil, lo que sea. Luego, los mandos de la Guardia Civil eran subordinados a este Estado Mayor. Con lo cual, de alguna manera, pues el régimen tenía a la Guardia Civil en un puño, porque en última instancia, en fin, tenía el ejército que era más de ellos, pues tenía gobernado de esta manera, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros una cuestión. Con los atentados de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, se montó la guerra de Irak. Con el atentado de París se está montando la guerra de Siria. Está clarísimo, por lo menos se está intentando. Sin embargo, con los atentados que hubo en Madrid, se quedaron ahí. Es decir, no hubo ninguna guerra, no se universalizó el problema como hicieron Estados Unidos y está haciendo París. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el ejército español? Es decir, los americanos, los europeos de París y Alemania, Bélgica, toda esta gente van enseguida a atacar fuera y sin embargo aquí en España no existe ese movimiento de universalizar, de pedir a todo el mundo nos han atacado y tenéis que defendernos como ha hecho la yo creo que se resolvió enseguida. Es decir, de un día para otro se supo que eran unos señores que eran delincuentes, que eran, digamos, gente de poco pelo y que se habían organizado un poco pues, a la pata a la llana, que había habido ocasiones porque estos estuvieron reunidos cerca de Chinchón, que inclusive fue la Guardia Civil, donde estaban reunidos allí, pero como no les dieron ningún aspecto, pues bueno, pues estaban localizados. O sea, entonces, no había una cosa como en este caso, de decir, no, es que vienen de fuera y te atacan de fuera, no. Eran unos tíos que llevaban aquí trabajando, que eran, trapicheaban unos, eran gente, digamos, de aquí, pero que no tenía. Lo que pasa es que sí tenían el mismo perfil que los de ahora, es decir, que no son ni son grandes religiosos, ni son gente que se ha radicalizado. Dan la explicación esta de que su patria es la religión, puesto que no son bien recibidos, digamos, socialmente y tienen, digamos, un cierto rechazo social y demás. Entonces, como no son de aquí ni son de su pueblo, pues bueno, alguien les ha ofrecido, digamos, ese sentirse alguien, ¿no? Ese realizarse pues, a través de ese radicalismo y se ha convertido, digamos, en... Porque hay dos problemas. Hay un problema individual ahí de los que han hecho el ataque, pero lo que sí hay detrás es una organización que los ha radicalizado. Es decir, indudablemente el problema es eso, es decir, quiénes tienen la capacidad, cuál es la organización que consigue tener esas células para que lo ataquen, ¿no? Pero claro, eso no es un problema de bombas, eso es un problema de información, del CNI, de tal, de saber, de la policía, de decir, bueno, esta gente que hace y es lo que está todo el mundo ordenando y lo que pasa. Pero eso ya pasó con esta. Yo me acuerdo cuando estuve en Sebastián, el jefe Mayo viene ahí y dice, me acuerdo que el gobernador civil era un coronel del ejército tal. Entonces la solución que él dio fue dividir la provincia en cuadrículas para patrullarlo. Claro, con lo cual multiplicó los blancos porque, claro, cada vez que pasaba un jeep al lado de un talud, ¡pum! Claro. Y el jefe decía, no, yo lo que quiero son 100 personas para hacer información. Que al final fue lo que se hizo, pero hasta que no se dieron esas 100 y luego los de información, esas 100 o 150 personas que son los que podían hacer seguimientos, ver y tal, no es lo que había, pues fueron los que de alguna manera operativa, aparte de la idea de Francia, pudieron neutralizar. Pero realmente, digamos, la mecánica militar era todo lo contrario, multiplicar los blancos, que es un poco lo que de ahí, es decir, lo militar hay que reflexionar. Luego, otra cosa, las operaciones estas. Lo primero que hay que preparar siempre es el aspecto político de la cuestión. Es decir, tú quieres, antes de ir a meter digamos, las botas, como dicen a los lo primero que tienes es estudiar, conseguir que esos sean malos a la opinión pública. Es decir, por lo tanto, tiene que haber una operación mediática previa, tiene que haber una operación política para saber, y por lo tanto tienes que llevar una serie, digamos, de personas a las cuales les afecta para que tengas el apoyo. Y después, una vez que tengas el apoyo, de pensar cuál es la mejor forma, digamos, operativa de atacar el problema. Yo creo que en este caso Holanda está siguiendo por el libro, digamos, independientemente de bombardear, porque lo de bombardear son hacer cosquillas, pues es el que tiene daños corporales, realmente, y tiene daños a la población.
pero sí está intentando precisamente, y eso es lo que está buscando un poco nuestro jefe de gobierno, es el conseguir, digamos, primero una coalición que diga, no, hay que hacer esto, o hay que hacer lo que sea, pero estén de acuerdo, para que luego la intervención esté apoyada pues, por la ONU y por todo lo que haya apoyado, ¿no? Entonces lo que no se puede ir es en plan kamikaze a hacer cosas de este tipo, ¿no? Y por eso digo que, claro, como lo nuestro se resolvió enseguida, se vio que era aquello, pues bueno, y luego pues, la población reaccionó de manera pacífica sin exigir más cuentas que esas personas que había, pues no. Y luego, como todavía las Torres Gemelas habían sido hace 2 años, están muy frescas, pues digamos, bueno, esperamos también. No, bueno, yo solo era decir una aclaración, que en el 11M además hubo un agravante, digamos, una cosa distinta, fue que las elecciones eran 2 días después. Una vez aquello se pasó como una factura que tenía que pagar Aznar por la guerra de Irak. Entonces, aparte de que yo creo que los españoles, probablemente y por esfuerzo, por desgracia, de haber estado acostumbrados a ETA, luego no montamos el show ni de los franceses ni de luego ni tan vergonzoso como de los belgas. Claro, los franceses es verdad que han hecho, pero uno de los primeros que han hecho es cargar la Constitución durante 3 meses, lo cual no parece que se esté luchando por la libertad de nadie ni por la democracia de nadie. Los franceses a eso le llaman hacer de la agitación, es decir, es un poco lo que ha hecho pues, en los inválidos y tal, con la ceremonia, bueno, pues es magnificar. Sí, pero al final son 200 detenidos. 200 detenidos atacados con gases lacrimógenos. Luis quería clarificar ese tema. No pasa nada. Vamos a ver, decir en cuanto a la pregunta que cuando se produce el atentado del 11M, España ya está en Irak. Entonces, evidentemente ya no hacía falta que hubiera una consecuencia, ¿no? La consecuencia fue que efectivamente las elecciones bueno, pues, produjeron un cambio político que seguramente sin el 11M no se habría producido, ¿no? Esto es algo que está más o menos corroborado porque el voto por correo que se produjo antes del 11M marcó un signo y las encuestas marcaban un signo y 2 días después pasó algo diferente. De todas formas, hay que comentar que hay hechos diferentes. Quiero decir, en el 11M, está más o menos constatado, varias de las piezas más importantes que participan en el 11M son confidentes, tanto de la Guardia Civil como de diferentes cuerpos policiales, lo cual permite encontrarlos y localizarlos con cierta celeridad. Por ejemplo, en el caso de Francia, lo que nos están vendiendo, y digo nos están vendiendo porque, bueno, os voy a hacer una serie de preguntas y cada uno que saque sus conclusiones, es que nos están vendiendo que son una serie de lobos solitarios que han actuado sin seguir una serie de premisas y que en un momento dado, bueno, pues que han atentado y que evidentemente ese era el motivo por el cual eran tan difíciles de seguir. Bien, si eso fuese así, luego han empezado a salir informaciones que ya vinculan efectivamente que algunos de ellos viajaron a Siria, que estaban relativamente controlados por los diferentes centros de inteligencia. La pregunta es que cuando un señor se inmola en un lugar, ¿cómo puede ser que tarden menos de 24 horas en saber prácticamente de qué barrio ha salido, quiénes, cuáles eran sus enlaces? Todo este tipo, toda esta información no es fácil de conseguir, y si estás tan preparado para conseguir detectar a una persona en las siguientes 24 horas y tener prácticamente toda la información que estaba además a disposición de la ciudadanía en las diferentes televisiones, cuesta mucho creer que no hayas sido capaz de detectar esta serie de movimientos. Pero aun siendo así, creo que efectivamente, como ha dicho Lassen, yo no creo que desde luego la solución no son bombas, la solución no son intervenciones, porque el señor Zapatero, el señor Alianza de las Civilizaciones, nos sacó de Irak, pero nos metió en Afganistán. Y en el periodo de gobierno de Zapatero se multiplicaron por 6 la industria armamentística, que no está nada mal tampoco. O sea que mientras nos vendía la paz y
y la linfa de las civilizaciones multiplicaba la industria armamentística. Es algo muy curioso, ¿no? Entonces, al final, algo que no se ha planteado en estos casos es un plan de desarrollo regional. Nadie ha planteado la necesidad de hacer un plan de desarrollo regional en Oriente Medio, Oriente Próximo, ni nadie ha planteado la necesidad de realizar determinados planes de integración en determinadas zonas, ya no solo de Francia, sino de Europa. En España me vienen a la cabeza Ceuta y Melilla, yo las conozco bastante bien, quien haya estado allí podrá darse cuenta de que los ciudadanos viven completamente separados. No se puede hablar tampoco de guetos, pero sí que hay una marcada separación entre ciudadanos. Desde luego, yo he estado muchas veces en Francia hay muchas ciudades que todos lo saben, muchos barrios en los que no entra ni la policía, ¿no? Entonces, evidentemente, necesitamos un plan de integración porque este tipo de atentados terroristas se nutren sobre todo de la pobreza, de la falta de integración, de la desesperación, de las fobias de los ciudadanos hacia este tipo de personas. Y desde luego la solución no es lanzar más bombas en Siria. Y una reflexión con el tema de los planes de integración o los planes de desarrollo, que muchas veces me dicen, bueno, tú es que eres estos de buenistas, ¿no? Y bueno, Estados Unidos se gastó solo en la guerra de Irak entre 3 y 5 billones de euros. Es decir, billones, no millones, billones. Una auténtica barbaridad de dinero. Bien, solo Estados Unidos. Participaron muchos países, entre ellos España. Bien, en Afganistán sucedió algo parecido. Si sumamos todas esas cantidades de dinero y las invertimos en mejorar la educación, la sanidad, las infraestructuras, los déficits democráticos que hay en gran parte de estos países, desde luego creo que será una defensa muchísimo mejor contra los futuros atentados terroristas que no invertirlos en bombas. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú haces esa inversión en bombas, lo que tienes es a muchos poderes, a muchas industrias, a muchos poderosos, volvemos a recordar a Aznar, a Gat, todas estas vinculaciones, ganando muchísimo dinero, ¿no? Y además es mucho más sencillo para las empresas petroleras, por ejemplo, es mucho más sencillo y mucho más barato pagar la corrupción, pagar a determinadas personas que son pues, los determinados personas o poderosas que controlan determinadas regiones, pagar el dinero que sea, es decir, mucho más barata la corrupción que enfrentarte contra un Estado que en un momento dado puede incluso nacionalizar el petróleo. Entonces, al final de lo que estamos hablando es de recursos, al final de lo que hablamos es de petróleo, y al final de lo que hablamos es de una serie de industrias que tienen una serie de intereses. Y desde luego, en la serie de prioridades, la primera prioridad es seguir extrayendo el petróleo de Irak. Y a día de hoy, con todo ese avisparo en el que se ha convertido Irak, la mayoría del petróleo lo siguen extrayendo las industrias norteamericanas. El día que eso no suceda, el día que eso cambie, veremos una invasión de Irak sin ningún problema. Ese día no habrá ningún problema ni nadie dirá, es que es muy costoso meter a los soldados, dará lo mismo, los billones de euros que hagan falta. Entonces, al final, nuestros estados se gastan muchísimo dinero para que una serie de empresas ganen muchísimo dinero también, pero evidentemente no en nuestro beneficio. ¿Cuál es nuestro beneficio? Vuelvo a decir, nuestro beneficio es que se produzcan o que existan en Oriente Próximo una serie de estados desarrollados que tengan el suficiente poder como para extraer ellos y hacer uso ellos de sus propios recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que eso haría perder a muchísimas empresas occidentales. Ese sería un problema. Porque si a esos billones de euros le sumamos que esos recursos petrolíferos estuvieran controlados por empresas de Irak, pues evidentemente estamos hablando de una gran cantidad de dinero que se estaría generando, ¿no? Luego, bueno, puede pasar como en Arabia Saudita que evidentemente se genera muchísimo dinero y no se reparta, ¿no? Pero al final yo creo que si Europa, Occidente, tiene que intervenir en estos países es precisamente para intentar utilizar estos recursos y para que estos recursos no se conviertan, bueno, pues en lo que se ha convertido Arabia Saudita, ¿no? Y esto es lo realmente importante, esta es la labor que realmente tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? Primero, que habría muchas empresas que perderían mucho dinero, las industrias armamentísticas y las petroleras. En el caso de Afganistán, también las farmacéuticas. Estamos hablando de 3 de los lobbies más poderosos que hay en el mundo.
Y además nos encontraríamos con una serie de ciudadanos, una serie de empresas y una serie de países que serían competidores nuestros. Y la pregunta es, ¿queremos competidores o queremos colonias? Pues yo creo que, por desgracia, la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de las empresas y la mayoría de los poderes quieren colonias. Bien, pues si quieres colonias y quieres tener en regímenes de esclavitud moderna a muchos ciudadanos, tendrás que asumir que seguramente se vean muy seducidos por el hecho de inmolarse y matar a todos los europeos, a todos los occidentales que puedan. Porque desde luego una persona que gana que tiene unos determinados recursos, que tiene un porvenir, que tiene un futuro, que tiene unas determinadas posibilidades, no le resulta muy atractivo ni por la religión, ni por nada el inmolarse. Y alguno me dirá, no, pero es que solo se inmolan los musulmanes. Bueno, pues vuelvo a los textos de Le Monde, que demostraban que desde luego este no es un problema de musulmanes. Y desde luego hay zonas desarrolladas en las que conviven una gran cantidad de musulmanes y desde luego no tienen esas ganas de inmolarse. Si me ocurre, por ejemplo, Turquía, que es un país en teoría laico, es un país en el que el 99% de sus ciudadanos son musulmanes, de los cuales un 80% son sunitas, que se supone que se comparten esa afinidad con el Estado Islámico, y todo lo podemos recordar por el partido de fútbol, ¿no?, de Turquía-Grecia, en el cual hubo una gran pitada al minuto de silencio, es decir, compartían lo que pasó. Pero sin embargo no es tan fácil captar a turcos para que cometan esta serie de episodios. Quiero decir que al final, el que tú mejores las condiciones de vida de los ciudadanos es la mejor herramienta para combatir al terrorismo y para combatir a la bomba. Y el problema de no globalizar el 11M, que ya estaba globalizado entonces, y la cuestión ahora, lo más importante ahora, vuelvo a lo de antes, es que necesitamos un gran enemigo, porque el enemigo justifica los gastos en seguridad, los gastos en armamento. A día de hoy se desconoce, pero hay un muy bueno, además un artículo del Mundo, publicado por Fernando Lázaro, la semana pasada, no recuerdo qué día, que duró en la portada menos de 2 horas. Yo lo leí, salió a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en la portada del Mundo. A las 8 yo lo leí y a las 10 había desaparecido de la portada del móvil, de la portada digital, de todos los sitios. ¿Por qué? Porque nos contaba que España ya lucha contra el Estado Islámico con 3.000 militares desplegados fuera de España, 3.000 en diferentes dotaciones, que no está nada mal. Hay 800 en Turquía y 400 en Irak, en 2 rotaciones. Y todo esto, este despliegue tenía un coste de 315 millones de euros. Tampoco interesaba mucho que se supiese que lo que tenemos desplegado en Turquía son baterías antimisiles Patriot, y que además el general que puede tomar en un momento dado la decisión de derribar un avión es un general español en la OTAN, en Torrejón de Ardoz, ¿no? También lo puede tomar Turquía, como así pasó, ¿no? Bueno, como así pasó o como así nos han dicho que pasó, todavía no lo sabemos, ¿no? Si os parece, para no alargarlo, porque esto tenemos un tiempo límite, vamos a ver quién quiere hablar y ya... ¿Alguien más? Yo quería preguntarle... Un momento. Sí, yo, viendo tu juventud y tu valentía que has tenido al denunciar a un estamento militar, que todos sabemos que es un antro muy cerrado, y con cualquiera que se atreva a levantar la voz en contra de él, es automáticamente reprimido. Me viene a la memoria que yo, estando en el ejército, estuve vigilando al capitán Domínguez de la UDM, fíjate, estamos hablando del año 76. En muchas conversaciones que estuve con él yo, porque estuve de vigilante, pusieron al zorro a cuidar a las gallinas. Yo estaba en la Juventud Comunista entonces y no lo sabía, me pusieron ahí. Julio, aléjate un poquito porque esto sí lo has hecho. Bueno, me comentaba este hombre y me daba muchos ánimos, porque yo era más joven que él, ¿no? Tranquilo, que aunque nos hayan detenido a nosotros, hay mucha gente joven en el ejército, que esto necesariamente tiene que cambiar, necesariamente el ejército se tiene que democratizar. Y hoy estamos aquí después de 40 años y te veo a ti con esa cara de chaval denunciando estos hechos y digo, pero si es que no ha cambiado nada, si es que seguimos igual prácticamente, ha cambiado muy poquito. Y de esto, la derecha no es que tenga responsabilidad, la responsabilidad la tiene la izquierda, que ha estado gobernando muchos años y no se ha atrevido a meter el dedo en un estamento que tenía que democratizar. La Guardia
Civil nos está pasando lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando que la Guardia Civil vamos a dejarla fuera del estamento militar? Y venga, y un día, y otras elecciones, y se siguen manifestando en la Castellana para solicitar que sea cuerpo civil, no que sea militar. Y encima lo denuncian para prohibir la manifestación, lo denuncian y dicen, no, tenéis derecho a manifestaros como cualquier hijo de vecino. Entonces, yo digo, aquí hay responsabilidades que no hay valentía para meterle mano a este estamento para que no te pase lo que te ha pasado aquí y a la comandante esa, que resulta que la comandante, la chica esta, que denuncia unos hechos y al final resulta que la mala ha sido ella porque ha sido denunciada por nosotros. Y eso es que lo hay tapado. Espero que si llega al Congreso la chica esta, porque ahí pues que se sienta un poco más protegida y denuncie un poco más toda esta serie de historias. Entonces yo creo, entendemos nosotros que hay responsabilidad por parte de la izquierda, de la derecha no, porque estaba muy a gusto, por parte de la izquierda sí que ha habido responsabilidades, porque en el ejército es que estamos igual que en el Congreso. Se muere el abuelo, entran los hijos, se van los hijos, entran los nietos, es que sigue igual. Y entonces el ejército pasa más lo mismo. Estamos rodeados por todos sitios. A mí, fíjate, yo decía, joder, 40 años que me decía este hombre, tranquilo, que está entrando gente joven y entra con otra mentalidad. Digo, leche, entra con otra mentalidad, pero es más fascista que el copón. Y esto no cambia. Estoy acordando ahora de cuando ascendió el general Casinello a general, de coronel a general, era el Estado Mayor de la Guardia Civil. Vino el ministro de Interior entonces a la toma de posesión, estamos todos reunidos ahí a celebrarlo, y Casinello pues se soltó el pelo tranquilamente diciendo que sí, que si se acordaba algo así de cuando él, el comandante, es decir, unos años antes, había estado contactando con el PSOE entonces al otro lado de la frontera para traerlo aquí, así. Es decir, la connivencia de los líderes, digamos, de la izquierda total, ¿no? Es decir, que había sido mandado por Franco y al gobierno de Franco para traerse aquí al PSOE para hacerle precisamente, digamos, segarle la hierba por los pies al PC, que era lo que pintaba entonces. Y eso lo dijo con, vamos, podía, ¿no? Lo dijo ahí en público y como se lo estamos de ello. Por eso te digo que hay. Yo creo que tenemos en España un problema de connivencia de las élites, es decir, las élites de España son unas putas, es decir, yo no digo que haya que fusilarlo, pero vamos, está claro que algo hay que hacer porque es que no hay más que ver a la señora Costello y al otro, es decir, cómo te mienten, cómo te dicen lo que les da la gana literalmente en contra de la realidad que estás viviendo y te la están negando delante de los ojos. Esto es de espanto, es decir, yo no he visto la jeta que tienen aquí las élites, no la tienen en ninguna parte del mundo. Claro, dices, pues habrá correspondencia por otro lado, es decir, somos tan calzonazos, tan tal, pues que a lo mejor se permiten ese lujo, ¿no? Hombre, yo el cabreo que tuve en mi profesión, de ver cómo la gente, digamos, decía lo que le daba la gana después del 23F y, en fin, aquí la pedagogía, ya no digo socialista, sino vamos a decir republicanos, no aparecía por ningún lado, ¿no? Allí los malditos eran los de siempre, el rojo era el maldito y así era la cosa. Y te preguntaba la defensa, es decir, no hubo, realmente no hubo, aquí hubo un pacto, la traición fue un pacto. Es decir, yo pienso ahora en el señor tuyo, que ya la tenía entonces ahí bien. Vamos a ver, si todos los que habían robado se habían quedado con fincas, habían hecho su capital con Franco, eso nadie le quita un duro. Entonces los tíos que vienen nuevos que dicen, hombre, yo ahora voy a quedarme desnudo y voy a darles a este del Cristo bueno y los voy a bendecir. Claro, pues yo dijo, no, también me lleno las alforjas, aquí vamos a ir todos a lo mismo. Vamos, es una opinión personal, pero es que si no nos explica, es decir, porque lo que sí sabemos todos es que ha habido mucho oficial de juzgado, mucho oficial del ayuntamiento que se ha hecho con fincas por el morro registrándolas. Eso, claro. Y ahora dices, ¿por qué no quieren que levante? Pues claro, si resulta que ahora levantar los muertos, supone que me levanten el muerto que yo también de la finca X, el otro de otra más que me metí en el bolsillo, pues habrá muchos que no les guste que dé la vuelta a la tortilla en ese sentido de encontrarnos con que hay unos intereses concretos que no me interesen. Entonces vamos a dejar que la cosa vaya allí y vamos a decir que esto abre heridas, abre heridas al bolsillo, es donde van las heridas.
Yo quería hacerle una pregunta. En los estatutos de la Guardia Civil, si pone en los estatutos el reparto de bufandas, tanto en la Guardia Civil como en los militares no sé cómo se llaman, pero en la Guardia Civil sé que es bufandas y se reparten los mandos. Eso lo hubo. Pero una de las cosas que evitó la informática, como ya es precisamente el que hubiera una discrecionalidad, pues eso, con los fondos reservados, a pesar de todo, pues bueno, se los llevaron. Y luego, pues de estas cosas para compensar al amiguete o lo que sea. Y por la vida, efectivamente, había una especie de esto, debía ser dinero que no se habían gastado lo que fuera, y me acuerdo que efectivamente se daban una... Lo repartían. Había unos repartos que lo que demuestra era el arcaísmo y la falta de organización, digamos, que ha habido en España a ese nivel, ¿no? Y así, con eso terminó la informática, porque entonces ya no, digamos, estaban controlados por los números las cosas. Pues sí, eso debió de durar pues, por ahí hasta los años 80, más o menos. No, por ahí, no más, porque antes de irme yo de trabajar todavía se repartían bufandas. O si quieres, bueno, hasta los 92, 93. Así que, y los militares sé también porque mi cuñado era militar, ahora está, y también, pero no sé cómo se llamaban. Sí. Bueno, es que tú piensas que, por ejemplo, Roldán, claro, él solo no puede hacer las cosas, tiene que hacer connivencia con alguien, en principio con el interventor, porque hacía las casas sin puertas ni ventanas, para luego en el modificado ponerlas. Entonces, se aprobaba el edificio, el cuartel que había que hacer, normalmente sitios inundables también, y luego, pues, donde sacaban la mordida era en el modificado. Entonces ahí aparecía ese dedito negro y se ponía la bota. Claro, eso tenía que contar con el general que había, con el capitán de obras, que por cierto un capitán se suicidó con motivo de eso. Y estando yo entonces con Margarita Robles, me acuerdo de decir, oye, que se ha suicidado ya, que también hemos hecho una información interna de qué coño ha pasado con esto. Y entonces a un coronel que estábamos viendo, pues hizo la información y por él pues, pasó la de Caín entre el director general que quería tapar la cosa y digamos... Pero no lo tapó mucho cuando yo lo sé. No, me siento lo que sé. Respecto a las propiedades, por la misma regla de 3, a la iglesia había que meterla también. La comentamos a la iglesia. Sí, porque aquí hay que meter a todos, ¿no? Aquí no se escapa ni Dios. Voy a hacer una reflexión muy rápida. Creo que va además en la línea de la serie, también en la pregunta que se ha hecho antes, de por qué 40 años después estamos en la misma situación. De 40 años después estamos en la misma situación porque gran parte de los ciudadanos han dado la espalda a estos cuerpos y creo que ha llegado el momento de solventarlo, ¿no? Porque al final la suerte que tienen los ciudadanos es que las Fuerzas Armadas se han modernizado mucho, ¿no? Evidentemente, en los últimos 3 años hemos cambiado 3 veces de uniforme, todo con gasto al Corte Inglés. Dirige un señor que se presentó a las elecciones por la Falange hace 8 o 10 años. También hemos modernizado nuestros carros de combate. Entonces tenemos un carro de combate que es el Leopard, que nos cuesta 11 millones de euros la unidad. No tenemos uno, tenemos 240, pero que no los podemos sacar de la península ibérica, porque quien los compró así resulta que pesan 62 toneladas, no se debe fijar porque es un dato muy relevante, y el avión de transporte, que es el A400M, que por cierto es el que se cayó hace unos meses y mató a varias personas, resulta que solo puede transportar 40 toneladas de peso, con lo cual tenemos un magnífico carro de combate, magnífico, cuando tenemos combustible para pagarlo y cuando sus filtros nos estropean porque resulta que está diseñado para las llanuras centroeuropeas y aquí en España pues campos de maniobra de Chinchilla y San Gregorio sufre mucho. Entonces bueno, cuando puede estar operativo y podemos pagar el combustible, solo lo podemos mover por aquí. Es decir, en la práctica hemos comprado un magnífico carro de combate para defendernos de los portugueses, de los franceses, de los andorranos y de alguna potencia extranjera que intente invadirnos, en caso de Malta, por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien porque ha servido para modernizar las Fuerzas Armadas. Pues eso, ahora pues, tenemos el A400M, que es el avión que no vuela, que quizá consigamos que vuele algún día, pero que nos da además mucha categoría. Y pues eso, ¿no? Por la tenemos el submarino
Bien, en este contexto, todo este armamento, que no lo digo yo, os voy a dar una frase textual, que no necesitamos, que se ha comprado para escenarios que no se van a producir, por ejemplo el Pizarro, y que no podíamos pagar ni antes ni ahora, suman 40.000 millones de euros. Bien, 40.000 millones de euros. El año pasado se rebajaron en educación 10.000 millones de euros. Estamos hablando de 40.000 millones de euros. Mayor no flota, carro de combate que no nos vale para nada, para los desfiles del 2 de octubre, queda súper bien. 40.000 millones de euros. Bien, estos 40.000 millones de euros, extrañamente, se compaginan con los fallos en mantenimiento que producen que nuestras aeronaves se caigan permanentemente y maten a nuestros militares. Caso del último accidente aéreo del helicóptero de salvamento que mató a un sargento que había tenido 3 accidentes en los últimos 19 meses, 3. En el primero fallecieron todos sus compañeros y él se libró, fue el accidente de Pando. En el segundo, que fue en agosto, se consiguieron librar todos y en el tercero falleció. Pues si alguien no lo sabe, estadísticamente hablando, no hay nada más seguro en el mundo que volar con una persona que ya ha tenido un accidente aéreo. Porque las posibilidades estadísticas de que una persona viva 2 accidentes aéreos en su vida son prácticamente cero. Este señor vivió 3. Y podemos decir que los mantenimientos le mataron. Pues si eso fuera poco, toda esta serie de gastos, que no están nada mal, es materia que nos necesitamos, se compaginan con que 10 de los últimos 11 militares expertos en explosivo han fallecido por minas en mal estado. Es decir, nuestras minas de entrenamiento matan más que las minas del enemigo, lo cual es más de fila y podría ser esa gran posibilidad 10 cadáveres de por medio. Con esto quiero decir que evidentemente hay una parte que los militares podremos protestar, que es toda esta serie de negligencias en las cuales se pone en peligro y en riesgo permanentemente la vida de nuestros militares, pero hay una gran parte que nos corresponde a vosotros, y son los 40.000 millones de euros que debemos en armamento que no necesitamos. Es decir, gastar en defensa sí, pero lo que hay que gastar. Y desde luego, en una sociedad avanzada hay prioridades que están por encima de gastar en defensa, lo cual no quiero decir que se rebaje nunca esos umbrales en los cuales pones en peligro a tus propios militares. Bien, con esto quiero decir que creo que ha llegado el momento que os convirtáis en activistas, ¿no? Y que esto que estamos comentando aquí, que para mí es tan difícil de difundir porque, como podéis comprobar, los medios de comunicación están al servicio de quienes están. En Corte Inglés, con ese director que estuvo en la Falange, pues no es muy amigo de vender el libro que yo publico ni las ideas que yo quiero difundir, bueno, porque hagáis el mayor esfuerzo posible en difundirlo. Bien, yo tengo una página en Facebook, que es Luis Gonzalo Segura, un paso al frente, ya son casi 19.200, la idea es que seamos más y poco a poco crear un canal por el cual se pueda comunicar directamente a los ciudadanos la información, no hay lo que hacemos es permanentemente informar al ciudadano. Hay un blog público.es, que es también un paso al frente, en el cual intento escribir todas las semanas 1, 2, 3, 4 entradas en las cuales vamos informando o dando mi punto de vista de lo que está sucediendo, de diferentes informaciones que seguramente de otra forma es más difícil de conseguir. Desde ese punto de vista, cuanto más seamos en Facebook, en Twitter y en el blog, pues mucho mejor, porque más conseguiremos que crezca, ¿no? Cuantas más personas le hagáis llegar esta información y cuantas más personas seamos, pues bueno, la idea es conseguir que esta bola vaya creciendo y desde luego yo acertaré y me equivocaré, pero lo que yo os transmita en ese blog o en ese Facebook o en ese Twitter, tenéis que tener por seguro que es una idea completamente independiente, ¿no? Que no depende de nadie, que no está al servicio de nadie. Yo creo que eso a día de hoy es importante. Y por último,